Este domingo continuamos nuestro tema, Yo estoy contigo. Tema que lo iniciamos a manera de serie el domingo pasado y al cual obviamente le damos seguimiento este domingo. El tema, Yo estoy contigo. Esta frase sale de los labios de Dios y es una promesa para usted y para mí, para su pueblo, para su iglesia y para todo aquel que le clame de corazón, porque Dios oye a toda persona que de corazón le pide. Así que no es un Dios exclusivo de un grupo religioso, Dios es Dios de aquellos que le invocan con todo su corazón. Yo estoy contigo, y el texto base que hemos buscado para compartir sobre el tema o desarrollar la serie de este tema está en Salmo 23, verso 4, y de inmediato lo vemos aquí en pantalla. Esta es la base del mensaje. Salmo 23, 4. Mientras lo conectamos en pantalla, quiero leérselos. Ustedes los tienen ahí, creo, en sus Biblias en físico. ¿Ahí lo tenemos ya? Sí, gracias. Gracias, Dariela. Mire lo que dice el escritor de este salmo. Dice: aunque ande en valle de sombra de muerte. Hemos hablado el domingo pasado, y solo lo hago a nivel de repaso, que en la vida no solamente hay temporadas pico, cumbre, de bendición, de paz, de provisión, de abundancia, de salud. Podríamos llamar, no faltan las montañas de bendición, las cumbres de bendición, pero la experiencia humana también tiene valles, y como lo describe el salmista, son valles de sombra de muerte. Son temporadas oscuras, temporadas difíciles, crisis, pruebas, temas de salud, problemas financieros, temas serios de familia. Esos son los valles de los cuales la palabra del Señor nos dice que son parte de la vida humana. Y los cristianos, aunque hayamos nacido de nuevo, aunque conozcamos a Cristo, pues también venimos a entrar en esta experiencia que le es común al ser humano. Solamente que en la vida cristiana adquiere otra dimensión, es decir, tiene un propósito no de destrucción, no de muerte, tiene un propósito de aprender, de crecer, de madurar, de conocer más a Dios. No son valles de muerte, son sombras de muerte, que no es lo mismo que el valle de muerte. Quizás para entender esto, me gustó una ilustración por ahí de un padre que venía de sepultar a su esposa y venían sus 4 hijos en el carro, muy tristes. Y en una parada de semáforo, el niño pequeño le pregunta: papá, ¿cómo es la muerte? Mi mamá ¿sufrió ella? ¿Dónde está ella? ¿Sintió dolor ella? Y todas esas preguntas. Y este hombre, a mi juicio, le respondió de una manera inspirada, porque le dijo: ok, hijo, le dice, porque en ese momento que el hijo estaba preguntando, iba pasando lo que llamamos nosotros un furgón, un tráiler, ¿verdad? Enorme al par de ellos, y la sombra del tráiler cayó sobre ellos, ¿verdad? Sobre el carro donde iba la familia. Y entonces cuando pasa el camión, le dice el papá al hijo: hijo, le dice, ¿ustedes qué hubieran preferido en este momento? ¿Que nos pasara ese cabezal por encima o la sombra del cabezal? Entonces el hijo dijo: bueno, papá, obviamente la sombra. Bueno, le dice, quiero que sepan algo. Hace 2000 años, un enorme cabezal pasó por encima de Cristo, causándole la muerte en la cruz, para que esa muerte ya no nos dañe a nosotros y solo nos alcance la sombra. Por eso dice el salmista: aunque ande en valle de sombra de muerte. No dice aunque ande en valle de muerte, sino sombras. Y las temporadas de valle son sombras que amenazan muerte, sí, que amenazan destrucción, sí, pero que no nos pueden dañar, porque hace 2000 años Jesucristo venció en la cruz del Calvario a través de su muerte bendita. Así que un aplauso al Rey de Reyes, al Señor de Señores.
aquel que venció para que nosotros podamos tener bendición. Muy bien, entonces dice el salmista, aunque ande en valle de sombra de muerte, atención, no temeré. La frase no temeré no es una frase fortuita, ni al azar, ni superficial, no. El salmista está diciendo, yo he experimentado el peligro cara a cara. Yo he visto la muerte de cerca a través de mi enemigo, el rey Saúl, que lo perseguía para matarlo. Yo he escapado de las mismísimas garras de la muerte a través de osos, de leones. Es decir, cuando él está diciendo no temeré, no es un decir cualquiera. Es una frase que tiene que ver con una convicción de vida. Yo sé quién es Jehová, por eso no temeré. Aunque pase esos valles de sombra de muerte, no temeré. Y sigue diciendo, no temeré mal alguno. Y aquí está la frase que rescatamos para aplicarla al tema. Es porque tú estarás conmigo. Porque tú estarás conmigo. Quiero decirles a ustedes, mis hermanos y hermanas, y a los que están en la conectividad a través de Facebook, quiero decirles algo. Si tú conoces a Cristo, si Él mora en tu corazón, si Él es tu Salvador personal, debes tener la mismísima convicción del salmista. Dios está contigo. El Señor está contigo. Él va contigo, Él no te dejará ni te desamparará. Él te guardará, te sostendrá y te sacará en victoria porque Él está contigo. Amén. Si usted lo cree, dele al Señor un aplauso de gratitud. Un aplauso de gratitud. Porque Él está con nosotros, Él está conmigo. Por eso el tema, yo estoy contigo. Yo estoy contigo. Y termina diciendo tu vara y tu cayado. Aquí vara y cayado es una metáfora de la palabra de Dios. La palabra tiene una vara con enseñanza formativa, disciplinaria, que no es para destrucción, es para formación. Y un cayado para atraernos y apartarnos del peligro. Así que la vara y el cayado del Señor que están en su palabra nos infundirá aliento, consuelo, ánimo, esperanza de saber que tenemos un Dios que vela por nosotros. Muy bien. Dicho esto, y siempre a manera de introducción, quiero decirles que hoy vamos a mirar personajes de la Biblia que experimentaron verdaderos peligros, enfrentaron crisis reales. Y yo enfatizo esto de hablar de problemas y crisis reales, enfatizo eso, porque muchas veces nosotros, mis amados, le llamamos problemas a cosas que son dentro de la categoría de los problemas de la vida, son pequeñeces, son de carácter doméstico, de carácter con poco peso, con poca dimensión. Y a veces nosotros le llamamos problemas a aquellas cosas que son del día con día y que con mucha facilidad nosotros podemos obviamente superarlas con creces. No estoy hablando de eso. Hay muchas personas que, como dice ese refrán de la calle, se ahogan en un vaso de agua, ¿verdad? Hacen una tormenta, hacen un tsunami de un vaso de agua en sus vidas. No estamos hablando de eso. Y no es que estamos menospreciando las problemáticas de vida de ninguna manera, no es ese el objetivo, pero estoy hablando de problemas reales, problemas que tienen peso, que tienen volumen, problemas que realmente vienen para marcar un momento crítico en donde yo siento que quedé en el aire y que estoy frente a una realidad desconocida que activa todas las alarmas de temores, de angustias, de aflicción. De eso estoy hablando. Entonces vamos a mirar el perfil de algunos personajes que enfrentaron esos problemas, pero que en medio de la oscuridad de sus crisis, en medio del dolor y de la aflicción y de la angustia, la voz del cielo atravesó la oscuridad para asegurarles que Dios estaba
con ellos. Y en esta tarde aspiramos en el Señor a que tú, mi hermano y mi hermana, entiendas que no hay situación, por difícil que sea, por compleja que sea, en la cual esa voz de Dios no te alcance para asegurarte en tu corazón, en tu mente, en tu espíritu, de que Jehová Dios está contigo y que no te dejará ni te desamparará. Bendito sea su santo nombre. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Amén. Gloria al Señor. Muy bien. ¿A cuántas personas Dios les dijo, yo estoy contigo en la Biblia? El domingo pasado miramos dos casos y solo los menciono de manera rápida, a manera de referencia. Hablamos de Jacob, que tuvo, el miedo de Jacob fue, o la crisis que él enfrentó fue, que tenía miedo a encontrarse con un pasado de viejas amenazas. El hermano Esaú le había dicho, mira, cuando mi padre muera, yo te busco y te mato. Porque supuestamente Jacob con engaños le robó la primogenitura y eso fue algo que Esaú no pudo superar. Sin embargo, cuando Dios le ordena regresar a encontrarse con Esaú, entonces el hombre clamó a Dios, Dios se manifestó en manera de un ángel que peleó con él hasta que él llevaba la convicción esa noche que había luchado con Dios, que había ganado y que estaba listo para enfrentar la crisis, la amenaza de su hermano, y salió victorioso porque Dios estaba con él. También hablamos de Moisés, y de Moisés lo que destacamos de su problemática, de su crisis fue, ojo acá, que Moisés tenía miedo a la sombra de su pasado por los viejos errores que había cometido estando en Egipto. Decíamos rápidamente que Moisés mató a un egipcio y lo enterró, le echó arena, lo tapó y él pensó que nadie lo había visto. Cometió asesinato, Moisés. Y el siguiente día, cuando está tratando de separar a dos hebreos que están peleando, uno de ellos le dijo, ajá, ¿y por qué te metes vos entre nosotros? ¿Acaso sos un juez? ¿Quién te nombró juez? ¿O es que pensás matarnos como mataste al egipcio ayer? Y el hombre salió huyendo con miedo porque eso significaba una amenaza de muerte por parte del faraón. Y la historia es que él tuvo miedo de encontrarse con el reclamo de los viejos errores en la persona del faraón. Dios se le manifiesta en Éxodo capítulo 3, verso 12, le dice, yo estoy contigo. Así que vas a regresar a Egipto y vas a liberar a mi pueblo porque yo estoy contigo. Hoy vamos a considerar, creo yo, si el tiempo nos da, 3 personajes más. El tercero del que vamos a hablar hoy, y francamente hablando, quiero confesarles que cada vez que yo estuve estudiando el perfil de estos hombres, sus problemas y la manera en que Dios intervino y las crisis que ellos enfrentaron, honestamente uno se identifica. Y esta tarde le animo a usted a escuchar estas historias bíblicas, no desde las graderías, no, trate de sumergirse en la historia, de identificar al personaje, su crisis, porque esas son las áreas donde el Espíritu Santo quiere conducir su reflexión y su corazón para ayudarle, y que el tema de que Dios está con usted sea más que un simple conocimiento bíblico, sea más que un versículo a nivel intelectual, que sea una vivencia. Porque quiero decirles algo, mis amados, escuchen bien, por favor. Hay 2 maneras de conocer la Biblia para el Hijo de Dios. 2 maneras. Una es conocerla a nivel de una historia bíblica, a nivel de memorización, a nivel de conozco las lecciones que me enseñaron de pequeño, si usted nació en la iglesia, o simplemente a nivel intelectual. Usted conoce la Biblia. Y hay gente que conoce la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis, conoce todas las temáticas, todos los libros, etc. Esa es una manera de conocer la Biblia. Pero hay otra manera. Es la manera donde el Espíritu Santo revela a tu espíritu la verdad de esa palabra. Y esa palabra que es logos, logos significa simplemente escritura,
y cambia de logos a un rema, es decir, a una revelación del Espíritu, donde Él te convence de que esa verdad no solamente está escrita, sino que Él la está grabando en tu corazón. Y de ahí en adelante te acompaña la convicción que trae la revelación de la palabra de Dios. Ahí es donde necesitamos conocer que Dios está con nosotros. Porque si usted no tiene esa convicción en su espíritu y no deja que Dios grabe estas verdades en su espíritu, en su corazón, usted puede citar ese texto, recetárselo a otro y no obstante en medio de la crisis sentirse solo, sin la presencia, sin el respaldo, sin el acompañamiento de Dios. Y eso es lo que Dios no quiere. Dios quiere que lo conozcamos. Dios quiere que nuestro entendimiento sea renovado por el conocimiento de la palabra, para que seamos un pueblo gobernados por un conocimiento espiritual, no solamente intelectual. Naturalmente, con esto no quiero decir que no hay que leer la Biblia, no hay que estudiarla, no hay que memorizarla de ninguna manera. No, debemos de hacerlo, pero entendamos que la palabra solo se vuelve vida cuando el Espíritu Santo la revela a tu corazón. Ok, Josué. Ese es el próximo personaje que vamos a estudiar este domingo, Josué. Josué es un personaje sumamente importante en la Escritura, en la fe judía. Para el pueblo judío, Josué es uno de los grandes líderes, uno de los grandes personajes, una figura sobresaliente en la historia religiosa del pueblo hebreo hasta el día de hoy, muy respetado, muy amado. Pero es que hay razón, porque Josué, Moisés lo escogió, escuchen bien, Moisés lo escogió para acompañarlo en el proceso de conducir al pueblo de Israel desde su salida de Egipto hasta la entrada de la tierra prometida. Ahí estaba el muchachito jovencito. Moisés le dice: vas a estar conmigo. Y desde tempranito ese muchacho empezó a mostrar características y cualidades humanas, familiares, de liderazgo, de estratega militar y sobre todo, fue un fiel servidor de Moisés. Un hombre que se entregó y que no tuvo ningún problema en ocupar el ser una figura de segunda. A la mayoría de los seres humanos estamos siempre buscando liderar en primera línea, ser los primeros, aun cuando hay un momento donde Dios puede hacer que te diga: no, yo no quiero que seas un mal primero, quiero que seas un buen segundo. Mire qué cosa más interesante. Y hemos conocido, por ejemplo, en el ámbito de los magistrados, ¿verdad? En este caso, nuestros políticos, que muchos de ellos operan mejor en una alcaldía, hacen un tremendo trabajo de gestión, pero una vez que suben al Congreso, se pierde la capacidad productiva de su trabajo de gestión. Entonces, lo mismo sucede en la vida espiritual. Cuando tú quieras escalar algún puesto, algún nivel de servicio, debes de pensar si realmente Dios te está llamando para movilizarte en esa dirección, o probablemente debes de quedarte donde estás para hacer un trabajo no de escenario, no de reflectores, no de cámaras, sino un trabajo en donde a lo mejor nadie te ve, pero a los ojos de Dios estás haciendo lo que Dios quiere que hagas. ¿Alguien dice amén? Muy bien. Josué está ahí, al par de Moisés, siempre ayudando, auxiliando, colaborando, siguiendo las órdenes, las directrices de Moisés, y el hombre está trabajando de manera leal y muy fiel a Moisés como líder del pueblo de Israel. Ahora, fíjense bien, ¿cuál es la crisis que enfrenta Josué? ¿Cuál es el problema con que este hombre se encuentra? Bueno, escuchen bien esto, que tremendo. Cuando están acercándose a la tierra prometida, después de 40 largos años en el desierto,
Estaba diseñado para que llegaran en 14 días desde Egipto a la tierra prometida. Pero precisamente por la desobediencia, la falta de sujeción del pueblo, la incapacidad de caminar bajo el ritmo del liderazgo de Moisés y sobre todo de la guianza de Dios, comenzaron a dar vueltas en círculo en el desierto. Y lo que debió de haber sido una trayectoria cortísima, se convirtieron en 40 largos años. Aquí cabe una reflexión para todos nosotros. ¿Estamos nosotros avanzando en la vida cristiana? ¿Estamos creciendo? ¿Estamos superando temas en nuestras vidas? ¿Hay cosas con las que todavía seguimos bregando después de muchos años? ¿Estamos acortando distancias? ¿O a lo mejor estamos en un círculo, dando vueltas, pensando que esa es la trayectoria hacia la tierra prometida y no es más que un estancamiento espiritual? Debemos de analizar, debemos de pensar, debemos de evaluar nuestro caminar con Dios. Entonces ellos llegan al borde de la tierra prometida y escuche qué tremendo lo que pasa en ese momento. Una cosa tremenda para Josué. Porque yo quiero, y perdónenme ustedes, a mí me gustan destacar cosas que a veces se nos olvidan. Y sabe, yo he aprendido esto, ¿sabe por qué? En la manera de enseñar y predicar. A alguien le podrá parecer mi discurso repetitivo con respecto a ciertos conceptos, pero es que fíjense que yo ya me he encontrado con la experiencia que salimos de la iglesia y le pregunto a alguien, a veces con mi familia hacemos ese ejercicio, que es un ejercicio de evaluación. Contame, ¿qué te pareció la enseñanza? ¿Se entendió? ¿Qué es lo que recordás del tema? Y me he encontrado con que las personas, no todos, tienen la capacidad de percepción, de enfoque, de concentración y de análisis y de retención. Personas me han dicho, no me acuerdo para nada. Solo sé que estuvo bonito, ¿verdad? Entonces, como me pasó una vez con mi mamá hace muchos años, cuando ella vivía, estamos en el primer templo, que me pegó un dengue terrible. Estaba tirado en una colchoneta ahí, empapadito de sudor, ¿verdad? Y entonces, creo que era un sábado o un domingo en la mañana, solo temblor. Y le digo a un pastor amigo mío de aquí de la ciudad, le digo, viejo, ayúdame a predicar este domingo en la tarde, mira que estoy mal, muy mal. ¿Cómo no? Me dice, no hay problema, yo llego. Y bueno, pues él vino y la iglesia se reunió y él predicó. Y mi mamá estuvo ahí sentada escuchando. Entonces, cuando terminó la reunión, llega mi mamá contentísima a mi cuarto. Ya en un solo temblor que parecía telegrafista. Bueno, la generación de hoy no sabe qué es eso, ¿verdad? Parecía gelatina, pues. Y entonces le digo yo, mamá, ¿y qué tal? Ay, hijo, me dice, vieras, qué precioso, qué bendición. Ay, qué pastor, él sí sabe predicar, me dijo. Fíjese, menos mal que era mi mamá. Entonces le digo yo, ¿verdad? Óigame, mamá, le digo, ¿y de qué predicó? Pues sí, yo ni me acuerdo, pero vieras qué lindo estuvo todo, me dice, ¿verdad? Entonces pasa eso con las ovejas. Por eso quiero enfatizar esto. Fíjense bien, amados. Cada uno de estos líderes se enfrentaron a problemas reales, muy reales. Por ejemplo, en el caso de José, ¿cuál fue el desafío para él? Bueno, que Dios le dijo a Moisés, hablarle a Josué, ese muchacho que ha estado con vos, y decirle que a partir de ahora en adelante, él va a conducir a mi pueblo a la tierra prometida. Y ya tu tiempo terminó y te vas conmigo. Se dice fácil, se lee fácil y se pasa por alto el contenido de esa declaración en lo que significó a Josué. ¿Sabe usted? Y que conste que voy a hacer un torpe intento para tratar de interpretar lo que sintió Josué. Pero Josué pensó sin duda, por lo menos esto: ¿cómo voy yo a llenar la talla de Moisés, por el amor de Dios? ¿Cómo? ¿Cómo voy a bregar con este pueblo que tengo 40 años de conocerlo? Y la manera en que Moisés ha bregado con ellos.
¿De dónde viene esta idea de que yo voy a sustituir a este hombre? Y hermanos, se les sacudió el piso a Josué. Y sin embargo nosotros conocemos la historia. Moisés fue enterrado por Dios. Usted no lo sabía. Tuvo el privilegio Moisés que el director y ejecutor de ese sepelio fue Dios mismo. Dice la Escritura que Jehová lo enterró. Y los escritores dicen que probablemente lo hizo porque Satanás se disputaba el cuerpo de Moisés. Satanás y el ángel se disputaban el cuerpo de Moisés. Y algunos comentaristas dicen que Dios lo escondió el cuerpo porque él sabía que si Satanás agarraba ese cuerpo iba a provocar que todo Israel se convirtiera en idólatra del cuerpo de Moisés hasta el día de hoy. Así que por eso lo sepultó, porque Dios no comparte su gloria con nadie. Entonces, mis hermanos y hermanas, ahí está Josué profundamente afligido. Resumamos pues, para ir aplicando. ¿Cuál fue la crisis de Josué? Fue esta, su lucha. Y por cierto, aquí viene la aplicación para nosotros. La lucha de él fue esta: el miedo y sentido de incompetencia hacia los nuevos desafíos. Repito, el miedo y la incompetencia, el sentido de incompetencia hacia los nuevos desafíos en la vida del liderazgo de Josué. La situación ha cambiado, ya eso se ha convertido tristemente en un cliché, pero es verdad, todo ha cambiado, absolutamente todo. Nos hemos encontrado con cambios a nivel mundial, cambios a nivel nacional, a niveles locales, personales, familiares. Hay cambios. Cambios en la modalidad de salud, en la modalidad de educación, cambios en las modalidades políticas, cambios en las modalidades de negocio, de comercio. Todo ha cambiado. Estamos frente a un escenario totalmente desconfigurado con respecto a lo que antes hacíamos. Todos. Han surgido nuevas maneras de trabajo, de negocio, de comercio, pero en medio de todo Dios ha estado con nosotros. Repito, en medio de todo Jehová ha estado con nosotros. No nos ha dejado ni nos ha desamparado y siempre nos ha provisto por su gracia. ¿Puede decir amén en esta tarde? De hecho, estamos sentaditos bajo este techo siendo sobrevivientes de una pandemia. Sobrevivientes, aquí habemos sobrevivientes. Usted y yo somos sobrevivientes. Eso somos. Pero, ¿de qué estamos hablando entonces en términos de aplicación? Quiero hacerle una pregunta a usted porque de eso se trata. ¿Cuáles son los nuevos desafíos suyos ahora? ¿Como persona? ¿Como padre? ¿Como madre? ¿Como esposa? ¿Como comerciante? ¿Como empleado? ¿Como gerente? ¿Cuáles son los desafíos? ¿Qué cosas a usted? Fíjese bien, porque nos pasa esto. Por lo menos a mí me pasó, lo confieso. Sí, me pasó. Es que la situación, aun cuando estamos a 2 años del problema pandémico, para muchas personas todavía no han asimilado que hay cambios, aunque usted no lo crea. Siguen pensando, siguen actuando, siguen hablando, siguen planificando de un tiempo que ya no existe. Por ejemplo, los pastores, pasamos nuestra propia crisis también. Me dio risa la vez pasada que estamos sentados por ahí planificando el tema de nuestra iglesia para este 2022 y curiosamente nos encontramos en la planificación que estábamos planificando de un tiempo que ya se nos fue, que ya no existe. Y entonces dijimos, hey, estamos pensando y planificando como que no ha pasado nada. Y nos dimos cuenta que la planificación exige otro formato, tomar en cuenta otros aspectos, hacer otros cambios y empezar a planificar y a pastorear de otra manera. Y eso, mis amados, son nuevos desafíos.
Los muchachos pasan sus nuevos desafíos actualmente con respecto a la educación. Bueno, ¿qué sigue? Estaremos presenciales, semipresenciales. Los maestros y las maestras que ya están integrándose a sus labores educativas también tienen sus preguntas, sus inquietudes y sus desafíos. Los hogares, los matrimonios, nos estamos enfrentando también a nuevos desafíos, desafíos económicos, desafíos de cómo vamos a desarrollar proyectos y planes que Dios ha puesto en nuestro corazón o que los tenemos ahí sí o sí con nuestros hijos. ¿Qué vamos a hacer? Mientras usted ignora eso y dice, no está pasando nada. Y decimos cosas ciertas, como por ejemplo, Dios está con nosotros, pero de manera inconsciente hay una carga, hay una pesadez, hay una angustia en el espíritu que está causando trastornos. Hay una pandemia mental de ansiedad, de preocupación, de crisis en muchas personas, porque saben que hay desafíos y no saben cómo enfrentarlos. Bueno, mis hermanos y hermanas, hay una respuesta que la Biblia tiene para nosotros. Mire lo que dice Josué 1:9, por favor. Aquí está la respuesta para esas inquietudes. Y yo estoy consciente que al menos de manera somera he mencionado desafíos, pero usted en lo interior de su corazón, ahí en lo interno de su personalidad, usted sabe cuáles son esos desafíos a los cuales usted ahora de alguna manera lo tienen preocupado, lo tienen afligido. Pero aquí está la respuesta de la palabra de Dios para nuestra vida. Josué 1:9, un texto muy conocido y muchas veces citado. Mire lo que dice. Le dice Dios, a propósito en el contexto de que Moisés ya se va y él queda. Porque hasta esto más, escúcheme. El problema con el tema de los desafíos es que de repente te encuentras con que dices, en otro tiempo diríamos, no, hacelo vos, frente a esta cuestión, hacelo vos. Y Dios dice, no, hoy te toca a vos. Y se lo dice a la esposa, te toca a vos. Ya no podés vivir de préstamos espirituales de otros. Ya no podés vivir de un saldo que te quedó de tu vida espiritual pasada. Ya te toca renovar tu aceite fresco y desechar el aceite rancio de experiencias pasadas. Ahora te toca a vos trabajar tu propia fe, hacerte cargo de tu vida espiritual, comenzar a hacerle frente a estos desafíos para que yo te pueda bendecir y yo te pueda usar. Mire lo que dice el pasaje, le dice Dios a Josué, mira que te mando, es un mandato, es un imperativo. No le dice, mira Josué, si te parece bien, considéralo, mañana hablamos, anda a dormir o a orar, ¿verdad? Y luego hablamos. No. Le está diciendo este es tu momento, esta es tu situación actual. El escenario de Moisés y su liderazgo y su sombra terminó. Aquí concluyó todo. Aquí comienzas a ejercer tú en este llamado. Y dice entonces, mira que te mando que te esfuerces y seas ¿qué? Valiente. Esfuérzate. ¿Sabe qué esforzarse significa en su etimología más sencilla? Es ir más allá de lo que normalmente hacemos. Si usted oraba de cierta manera, tiene que empezar a esforzarse por orar de otra forma. Si usted tenía un compromiso con la palabra en términos de lectura, usted tiene que empezar a disciplinarse y agarrar la Biblia y decir, ok, aquí me meto en esto, voy a buscar alguna manera de hacer lecturas devocionales, pero quiero empezar a esforzarme. En esto he sido descuidado, displicente o flojo. Pero quiero empezar a esforzarme. Uno puede hacer cosas sin esfuerzo. Usted dice, voy a orar, y lo medianamente que siempre hace es lo que hizo, sin esfuerzo. Usted dice, voy a involucrarme en esta disciplina espiritual o en esta actividad que me ayuda, o voy a ir un poco más allá de lo que he hecho en términos de negocio, de comercio. Voy a meterme más, voy a esforzarme más. El problema nuestro es que no nos esforzamos y esperamos resultados mejores en nuestra vida.
Queremos bendición, queremos dirección de Dios, queremos provisión, queremos victoria y nos quedamos medianamente en un mínimo esfuerzo sin aprender a pagar los precios. Entonces le dice Dios a Josué: esfuérzate y sé valiente. No temas, no tengas miedo, ni desmayes. Desmayar es perder el ánimo, el ímpetu, la fuerza y desplomarme. No desmayes, porque Jehová tu Dios, aquí está la frase, Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. ¿Alguien puede decir amén para su vida de esta promesa? Amén para mi vida de esta promesa, Escúcheme bien. Jehová, tu Dios, estará contigo. Ojo acá, estará contigo acá, a donde quiera que vayas. ¿Cómo así a donde quiera que vayas? Bueno, puede ser un viaje, cambio de país, cambio de trabajo, cambio de actividad, o puede ser que tú digas: ok, voy a moverme de este lugar y voy a ir a esta nueva experiencia, a esta nueva posibilidad, voy a entrar por esta nueva puerta de oportunidad. Entonces dice el Señor: Jehová tu Dios estará contigo en ese esfuerzo. ¿Alguien dice amén? La vida cristiana es así. Y Dios te dice en esta tarde: yo estaré contigo a donde quiera que vayas, donde quiera que vayas, donde quiera que vayas. El Señor estará contigo. 2022, sí. Nuevos desafíos, claro que sí. Nuevos retos, también. ¿Vas a dar nuevos pasos de fe? Por supuesto que sí. No puedes quedarte estancado. El caminar del pueblo de Dios, el peregrinar de la iglesia del Señor siempre es y será para adelante. Decía el apóstol Pablo: una cosa hago, esto hago hoy, este día. Me determino a olvidar ciertamente lo que quedó atrás, sean fracasos, sean derrotas o grandes bendiciones que yo disfruté. Me desmarco de eso y prosigo a la meta del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. El verdadero cristiano, la verdadera cristiana, no tiene una experiencia estática, ni mucho menos de retroceso. Es una vida de avanzada, de crecimiento, de madurez, de fe. Ese es el llamado para la iglesia del Señor para este tiempo. Muy bien, ahí nos quedamos con Josué. Permítame hablarle entonces de Gedeón, que es la próxima figura bíblica de la cual vamos a hablar en esta hermosa tarde. Acuérdese, Josué, miedo a los nuevos desafíos, pero Dios le sale al encuentro para decirle: hijo, yo estaré contigo donde quiera que vayas. Bendito sea Dios. Gedeón, hablemos del personaje, la mini biografía de él para que sepamos quién es y qué es lo que Dios hizo en su vida. Gedeón vivió en la época de los jueces, allá en Israel, en el Israel de los jueces. Los jueces eran una suerte de líderes que surgían de diferentes regiones del pueblo de Israel, y que Dios los levantaba cuando había una crisis nacional, cuando las demás tribus o países paganos, enemigos de Israel, los atacaban. Cuando Israel le daba la espalda a Dios, el enemigo estaba a las puertas, todo estaba bien cuando obedecían, pero una vez que Israel se descuidaba, entonces, mire qué cosa, Dios levantaba naciones paganas para venir a incomodar a Israel y que Israel se volviera otra vez a Jehová. Qué tremendo, ¿verdad? Así es Dios, mis amados. Dios no usa al enemigo para destruirnos, lo usa para mantenernos despiertos en la fe. Porque somos muy autocomplacientes, muy descuidados. Así nos pasa a todos. Entonces, cuando Israel estaba bien con Dios no había problema, pero una vez que Israel comenzaba a fallar, a darle la espalda a la ley de Dios, entonces Dios levantaba enemigos. Y en este caso particular, el enemigo eran los madianitas, la tribu de Madián.
Y esos tipos eran terribles, eran fieros, eran malvados, sanguinarios. Escuche, el nivel de ataque y de maldad de los madianitas era tal que tenían literalmente encuevados al pueblo de Israel, metidos en cuevas, metidos en cavernas, escondidos entre las rocas de las grandes montañas, porque era insoportable el ataque de los madianitas. Y todo lo que ellos sembraban, sus sembradíos, los madianitas venían al tiempo de la cosecha a recogerlo y se lo llevaban todo. Terrible. Por cierto, eso nos recuerda, ¿verdad?, de cuando nosotros le fallamos a Dios, el enemigo se levanta y nos quita las cosechas. Aquello que era nuestro en términos de cosecha, de bendición, de provisión, de beneficio, el enemigo nos lo quita. Pero entonces, aquí estaba Gedeón en este ambiente, en esta situación, y mire qué tremendo, me gusta, y más bien vamos a mirar este versículo porque es tremendo, es maravilloso, es revelador, por cierto. Yo creo que yo coloqué este texto hoy, Dariela, buscarlo en Jueces capítulo 6, verso 12, por favor. Repito, luego volvemos a los que teníamos ahí en las notas, pero Jueces capítulo 6, verso 12. Ahí está Gedeón, escuche bien, recogiendo el poco de cosecha que logró salvar. Y estaba con el aventador, ¿verdad?, soplando el trigo para que toda la pulpa volara y quedara el grano. Estaba cuidando esa comidita para la familia. Afligido, angustiado. Y en ese momento, y quiero decirte una cosa, yo me atrevo a decir hoy, que en ese momento que tú estás, Dios te sale al encuentro con lo que le dijo a Gedeón. Mira qué tremendo. Le dice el Señor a Gedeón a través del ángel de Jehová. A propósito, solamente para ilustración, más bien para aprendizaje, el ángel de Jehová en el Antiguo Testamento era Cristo preencarnado. Es decir, antes de encarnarse, donde quiera que usted lee el ángel de Jehová, era Jesús. Una aparición en el Antiguo Testamento. Entonces dice la Escritura, y el ángel de Jehová se le apareció a Gedeón, un hombre pobre, luchador, con miedo, atacado por los enemigos de Israel, encuevado, angustiado, sufriendo la misma crisis económica y el vejamen de los madianitas como parte del pueblo de Israel. Pero mire lo que dice acá. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Qué hermoso saludo, ¿verdad? Qué tremenda salutación, como dijo María. Pero quiero hacerles una pregunta. O más bien veamos el próximo versículo, Dariela, porque aquí está la respuesta de Gedeón, que creo que es comparable a nuestra reacción cuando Dios nos habla en algunos momentos. Dice, y Gedeón le respondió, miren lo que dijo: ah, Señor mío. Mire la respuesta: ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto que está pasando? Mire. ¿Y dónde están todas tus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo que Jehová nos sacó de Egipto y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas? ¿Sabe qué le está diciendo Gedeón a Dios? Parafraseando un poco, le dice: Dios, perdón, pero creo que me estás tomando el pelo. Porque ¿cómo es eso de que yo soy un varón esforzado y valiente si estoy encuevado, escondiendo mi comida de los madianitas? Además, ¿cómo es eso que estás con nosotros y no has visto toda esta crisis, toda esta desgracia que estamos pasando como pueblo tuyo? Mire qué tremendo. Y es más, y le dice, nos has desamparado, nos has dejado. ¿Y dónde están las historias, las promesas, las proezas, los milagros
¿Qué hiciste con nuestro pueblo cuando lo sacaste de Egipto? Partiste el Mar Rojo, hiciste que comieran codornices en el desierto, partiste el Jordán, los acompañaste, había una columna de humo durante el día y una columna de fuego para protección durante la noche. ¿Dónde está ese Dios? Esta respuesta de Gedeón al Señor nos refleja a todos los que estamos aquí y los que están también conectados. ¿Por qué? Porque, y mire, vamos a hacer aquí un pequeño ensayo. Levanten la mano todos aquellos que en algún momento dado Dios les ha hablado a través de algún texto o a través de una persona inspirada por el Señor que le llevó una promesa de fe, de bendición, de provisión, de salud. Y le dice: mira, hermano, hermana, fíjate que el Señor está con vos. Y sabes que el Señor te va a sanar porque vos sos una persona esforzada, valiente en la fe. Conocemos tu trayectoria, tu testimonio. Y usted en el fondo se ríe y dice, al igual que Gedeón: puro cuento. ¿Por qué estoy como estoy? ¿Por qué me está pasando todo lo que me está pasando? ¿Por qué esta crisis que no logro superarla? ¿Por qué este sentimiento que me acompaña permanentemente de nostalgia, de tristeza, de derrota? Tengo tiempo de no experimentar el gozo, la alegría, ni el sentido de su presencia. Tiene que estar bromeando para decirme que Dios está conmigo. ¿Cuál fue la crisis de Gedeón? Vayamos aplicándola, vayamos aplicando. Escuchen bien. El problema de Gedeón fue el siguiente. Este fue el problema. Gedeón, a diferencia de Josué, Gedeón, agobiado por el miedo, estaba agobiado por el miedo que le generaba la baja autoestima que él experimentaba. Él dijo, y fue su sentir: no puedo porque no tengo ni dinero ni un estatus favorable. Yo no soy importante cuando Dios se le manifestó. Eso fue lo que Gedeón pensó. La reacción de Gedeón fue menospreciarse a sí mismo ante la voz y el llamado de Dios. Fue decir un momento: tienes que estar bromeando, no puedes pensar en mí, yo no soy nadie importante. ¿De dónde sacamos nosotros esa deducción? Mire lo que dice Jueces 6:15, por favor. Y ya vamos a ver que este es un tema que nos afecta para creer y para confiar en Dios. Y hoy, amados, usted necesita aprender a verse bajo su identidad en Cristo, no identidad natural, social, no identidad de familia en lo natural. Usted necesita verse como nueva criatura en Cristo Jesús, lavado en la sangre del Señor, sellado por el Espíritu Santo y perteneciente a una nación que es una nueva nación, donde usted es un sacerdote, es un rey, es un nuevo ciudadano del reino de los cielos. Alguien dice amén en este lugar. El problema nuestro es que nos vemos en lo natural. En lo natural tenemos un contexto familiar, una educación o no, una cultura, un país, una ciudadanía, pero la Biblia dice que somos más que eso. Somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Pertenecemos a otra estirpe. Nuestro ADN es un ADN del cielo espiritual, y ese ADN corre a través del cuerpo de Cristo sobre toda la tierra. Somos una nación santa, un pueblo adquirido por Dios, un real sacerdocio para la gloria de Dios Padre. Amén, hermanos. Damos un aplauso a esa identidad que tenemos en Cristo Jesús. Mire cómo las palabras de Gedeón revelan su problema de baja autoestima. Mire qué tremendo, aquí está. Entonces le respondió: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? ¿Con qué? Yo no tengo influencia, no tengo recursos, no tengo armas,
ni siquiera liderazgo para convocar gente que venga y se coloque bajo mi mando para pelear las batallas de Israel. ¿Con qué voy a salvar a Israel? Y sigue diciendo, he aquí que mi familia es pobre en Manasés. ¿Ya miró usted eso? Es pobre. De todas las tribus de Israel, la tribu de Manasés, Señor, es pobre. Somos la más pequeña. Mire, he aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo, no solamente mi familia es pobre como conglomerado familiar, como núcleo familiar, sino que le dice, y yo el menor en la casa de mi padre. Encima de que vengo de una tribu pequeña, vengo de una familia pobre y de remate dentro de esa pobreza, yo soy el menor, el que a todo el mundo lo ponen a hacer mandados. Ahora, hagamos una especie de sincericidio en este lugar. Sincericidio, vamos a sincerarnos pues. Hermanos y hermanas, ¿cuántos de nosotros, escúcheme bien por favor, espero ayude a su corazón, espero aliente su fe, espero que usted pueda quitar su mirada largamente puesta sobre usted mismo y sus condiciones y su trasfondo de familia y sea capaz de verse como Dios lo ve, de entenderse a sí mismo como Dios lo ha hecho a usted ahora en Cristo y que usted aprenda a ver desde una perspectiva de fe y de posibilidades quién es usted en Dios. ¿No es verdad que muchos de nosotros dentro de la casa de Dios y dentro de los propósitos de Dios y dentro de las posibilidades que Dios tiene para nosotros, no es cierto que hemos encontrado tropiezo en nuestra condición social, socioeconómica? ¿No es verdad que en el fondo seguimos evaluándonos y comparándonos con el statu quo de la sociedad? Ahora, quiero decir algo para darle balance a esto que quiero mencionar. No es pecado estudiar, por el contrario, es una bendición hacerlo, y es un desafío hacerlo, y es una responsabilidad hacerlo, y es un deber hacerlo. Es un deber superarse, salir adelante, es un deber aprovechar la edad para el estudio tanto de la universidad y lo que venga después de la universidad en términos académicos, claro que sí. No es excusa para decir, bueno, entonces como Gedeón así era, No, eso es una cosa mala, eso es incorrecto. Lo que está mal, y eso es el punto que quiero destacar, es que tu condición te impida avanzar en los propósitos de Dios para tu vida. Eso es lo que está incorrecto. En que tú te evalúes y te compares y sientas que no vales, que vienes de una familia que no tiene posibilidades o recursos, de una condición modesta, que no tienes un título, que no tienes una herencia, ni siquiera un apellido te respalda como parte de tu cuna familiar, social. Y eso de alguna manera tira sombras sobre nuestra personalidad, tira sombras sobre nuestro potencial. Eso de alguna manera nos arrincona en la vida. Y aun cuando tratamos de vestir todo eso con dinero y con cosas y con gastos y cuestiones, en el fondo sabemos que hay un problema de baja autoestima que no te deja avanzar. Mis hermanos y hermanas, yo sé de lo que hablo. Yo vengo de ahí, de una crisis, de una condición familiarmente crítica, difícil. Ustedes no tienen una idea de lo que Dios tuvo que trabajar en mi vida para sacarme de mi esquema. Toda
todo problema de baja autoestima, toda dificultad de querer avanzar y crecer, pero luchar y decir, no, ese espacio no es para mí. Yo no puedo estar ahí, otras personas sí, porque tienen esto, porque tienen aquello, porque tienen lo otro. Yo no. Y muchas veces me detuve y sufrí mucho con el tema de las comparaciones sociales. Hasta que Dios, obrando en mi vida por muchos años, miren, usted puede entender esto que le estoy mencionando a nivel de su cabeza. Y aun cuando usted lo conoce a nivel de cabeza, eso cuesta para que llegue al corazón y usted acepte su identidad en Cristo. Cuando usted percibe quién es usted en Dios, usted se da cuenta que no es cualquier cosa, que es parte del pueblo redimido por la sangre del Cordero, que es una persona con propósito, es una persona que tiene planes Dios para su vida, que Dios lo va a levantar, lo va a extender y lo va a usar para la gloria de su nombre. Aquí está Gedeón, aquí está, diciendo, no, yo no puedo. Ok, apliquémoslo pues. ¿Cuántas veces Dios ha querido sanar tu problema de baja autoestima? ¿Cuántas veces Dios ha querido restaurar esa área de tu vida? ¿Cuántas veces Dios te ha empujado en su gracia para que asumas lugares y puestos no por tus méritos? Usted y yo estamos claros que no tenemos méritos, pero Jesucristo tiene los méritos de su sangre a favor de nosotros. Y Él dice, hijo, hija, hazlo, estoy contigo. Y le voy a decir una cosa, mire qué tremendo, y esto tómelo de parte del Señor, por favor, escuche bien. En medio de este momento de crisis que usted esté pasando, de lucha que esté pasando, de dificultad que esté pasando, que no le extrañe que lo sorprenda la voz de Dios diciéndole, hija, mujer valiente, esforzada, levántate porque tengo cosas para tu vida, tengo propósitos para tu vida y quiero capacitarte para que lo hagas. Y a lo mejor usted hace como hizo Gedeón, empieza a ver para todos lados y dice, ¿con quién? ¿Conmigo? ¿Estás hablando conmigo? Sí, con vos. Y también que no le extrañase a usted, querido padre de familia, esposo, jóvenes amados, el Señor le esté diciendo, mira hijo, mira hija, tú miras lo que no eres y lo que no tienes, pero yo miro en ti lo que yo he hecho en ti y haré a través de ti. Lo que haré a través de ti. Y usted tiene que aprender a levantarse. Usted tiene que aprender a sacudirse. Usted tiene que aprender a confiar en Dios y en este tiempo y en este llamado para su vida. Es más, le quiero decir algo, escuche bien por favor. Yo sabía que este punto iba a ser un poquito difícil. Yo lo sabía. Sí, porque dentro de nosotros hay algo que dice, sí es cierto, ese ha sido mi problema. Pero nos cuesta admitirlo y nos cuesta venir a Dios para decir, Señor, sáname de toda esta baja autoestima que me impide ser lo que tú quieres que yo sea. Sin embargo, nos pasa y necesitamos aprender, escuche bien, a no permitir que los ambientes, que las comparaciones destruyan quienes somos en Cristo Jesús. No lo permita. Hay personas que dicen, es que yo no voy a tal lugar, porque es que yo no, ahí hay gente que es muy importantísima en relación conmigo. Es que yo mejor prefiero mantenerme aquí, no me gusta meterme en mucho rollo ni sobresalir tanto, aquí me quedo. Y quiero decirte algo, yo luché muchísimo con eso y cuando Dios me dijo, ahora listo, vas a tener que pastorear, yo casi me muero, así como lo oye. Hasta recuerdo una vez, les voy a contar esto y con esto voy terminando, porque algo de lo que nos pasa debemos de contar, aunque sea duro y difícil, pero se lo voy a compartir. De todas maneras confío
y que ustedes no van a salir a contarlo. Me invitan a ir a predicar mientras estaba en el Bíblico en Tegucigalpa, en el Hatillo, estudiando para el pastorado. Me invitan para ir a predicar a Támara, a la cárcel de mujeres. Están las privadas de libertad. Y era una gran cantidad de personas. El auditorio estaba lleno solamente de damas, mujeres. Y andaba ahí conmigo otro pastor amigo que estábamos estudiando juntos y una maestra de Biblia que nos acompañaba. Y yo estaba luchando en aquel entonces, ojo acá, por ser un buen predicador. Buen predicador. Y yo me preparaba y estudiaba y leía y toda la cosa, ¿verdad? Porque quería ser un buen predicador. Pero no quería ser un predicador para la gloria de Dios. Era para mi gloria. Quería que los focos y las cámaras y las luces estuvieran sobre mí, no sobre Jesús y su palabra. ¿Por qué? Por problemas de autoestima. Una persona segura de sí mismo no anda buscando promoverse, no necesita hacerlo porque sabe quién es en Cristo Jesús. Bueno, aquí va esta parte cruda del testimonio. El otro amigo mío, compañero de cuarto, que estudiaba también para pastor, yo miraba que ese tipo casi no oraba, ni leía mucho la Biblia. Y yo pasaba orando, y ayunaba, y me sentía superior a él. Yo decía, este tipo ni ora ni ayuna, yo sí. Ya a ver este tipo cómo predico yo. Miren, es terrible. Pues bueno, ahí estoy frente a aquel auditorio con el micrófono en la mano y comienzo a predicar. Un montón de damas escuchando el mensaje. Y mire, un mensaje tan pobre, tan triste, tan vacío y seco, que honestamente ni yo quería pasar al altar, ¿ves? Ni yo me convencí con el mensaje. ¿Y sabe qué pensé mientras terminaba de predicar? Porque eran dos tandas, una en la mañana y la otra en la tarde. Pensé, al nomás salir de este lugar, llego al Bíblico, recojo mi maleta y me voy para la casa. Yo no soy predicador, Dios no está conmigo. Mi problema de baja autoestima me impedía venir a Cristo, reconocer su gracia y entender que uno debe de aprender a depender de Dios. Bueno, salimos de ahí y muy amables los que andaban conmigo, muy buen mensaje, qué bueno, excelente. Yo sabía que no era cierto. Y yo, de angustiado y afligido que estaba, le dije al amigo mío este que andaba ahí, el que no oraba, le digo yo, viejo, ayúdame en la tarde, predica vos. Che, me dice, no hay problema. Aquel así, fíjese. Así rapidito, sin mucho cuento. No, yo lo hago, no hay problema. Y mire, hermano, se ha echado un mensaje ese hombre tan poderoso, tan ungido. Y yo, en vez de gozarme, porque Dios lo estaba usando, dije, no, yo ya me voy. Ya me voy. Al llegar al Bíblico, agarro mi maleta y me voy para mi ciudad. Cuando voy en el camino y llego al Bíblico, le comparto a mi maestra de Biblia en ese momento esa crisis que pasé. Y no se me olvida lo que me dijo. Mire qué cosa. Me dijo, Luis, Dios no lo ha llamado a usted para ser predicador. Lo ha llamado para que usted camine con Él, lo ame y lo obedezca. Lo de la predicación, eso viene después. En la medida que usted se rinde a Dios y lo ama y lo obedece, Dios se va a glorificar en su vida, en lo que Él lo ponga a hacer. Lección aprendida para ustedes y para mí. ¿Qué anda buscando usted? ¿Hacer valer su baja autoestima tratando de imponerse con los demás, de sobresalir? Una actitud de aquí, no, que aquí yo valgo, aquí nadie me va a humillar. O usted dice, Señor, te agradezco
porque me has hecho parte de tu pueblo, de tu iglesia. Soy tu hijo, soy tu hija. Te alabo y te adoro. Úsame como te plazca para la gloria de tu nombre. Miren, hay personas que no andan buscando alabar y adorar a Dios o servirlo, andan buscando cómo sobresalir dentro del mismo pueblo de Dios. Y no lo culpo ni lo juzgo porque yo estuve ahí. Personas que no andan buscando la toalla como Jesús para servir, sino el micrófono. Pero Dios te dice, hijo, hija, no tienes que demostrar nada. Yo te amo porque te he hecho propiedad mía a través de la sangre de Cristo Jesús.